Vimos también hoy la familia del abogado Tony Hernández diciendo, clamando que un debido proceso y que no lo podemos juzgar sin tener el veredicto de un juez que va a conocer su juicio. Bueno, al final es que no pueden, la justicia no puede actuar de forma apresurada, pero tampoco le pueden pedir a la ciudadanía, después de tantos hechos de impunidad, después de tantos hechos de corrupción, después de tantos casos investigados en materia de corrupción, en materia de extorsión y en otros tipos de delitos que generan desconfianza a la ciudadanía, no pueden pedir un milagro entonces de la noche a la mañana. La confianza se gana, y se gana con acciones y se gana con resultados. La presunción de inocencia es un tema que deben de manejar entonces los entes que van a impartir justicia, pero no pueden coartar la libertad de expresión ni tampoco pueden coartar la libertad de pensamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos en lo que compete. Es decir, no pueden decir que haya declaraciones de inocencia de una persona sin tener la certeza, pero tampoco pueden decirnos entonces qué pensar. Ahí más bien es el respeto hacia la ciudadanía también, de cómo queremos manejar estas situaciones. Lógicamente se le respeta el derecho de inocencia, pero no es la ciudadanía que solamente tiene que respetarlo, sino que también los entes que imparten justicia. Y la ciudadanía y ellos, como exfuncionarios o funcionarios del actual gobierno, también deben respetar a la ciudadanía en su libertad de expresión y en su forma de pensamiento. El sistema de justicia norteamericano es impecable. Cuando alguien es encontrado culpable de un delito, ahí no se admiten injerencias políticas, como sucede en el sistema nuestro. Por supuesto, ¿verdad? No podemos decir que en este caso vayan a existir injerencias políticas en un país extranjero. Sin embargo, es penoso que los hondureños confiemos más entonces en la justicia extranjera que en la justicia nuestra. Esta falta de confianza, estos procesos de impunidad que a lo largo de los años han sucedido en nuestro país, estos casos de corrupción que hasta hace 2, 3 años entonces se escuchan en la voz pública y se escuchan a través de los medios de comunicación, es precisamente lo que pagan muchas personas que están siendo procesadas por estos delitos, porque las personas no solamente quieren ver justicia, sino que también sangre. Y lo que deberíamos de buscar precisamente como ciudadanos es justicia, pero justicia que no solamente lleve a un tema de encarcelamiento de personas o de procesamiento, sino que se devuelva al erario público lo que se ha robado y que se devuelva también entonces para lo que estaba presupuestado de esos fondos. Es decir, si era para esa parte social, que se devuelvan para esas partes sociales y que se beneficie sobre todo esos grupos vulnerables que tanto necesitamos. La ciudadanía hondureña, licenciada, todos estamos pendientes del desarrollo de este juicio y el resultado del mismo, creyendo que si en el transcurso de este juicio el abogado Tony Hernández menciona a su hermano, podría ser pedido en extradición por el gobierno norteamericano. Bueno, recordemos la figura, quién es su hermano, ¿verdad? Y ahí no solamente viene un tema de justicia, sino que también viene un tema diplomático. Estados Unidos sabrá cómo manejar entonces esa situación, sobre todo pensando en que es una alta autoridad de un país independiente, de un país soberano, y que entonces aquí viene un tema del respeto de la soberanía y de la independencia de los diferentes países. Lógicamente, como hondureños, en la justicia estadounidense no tendríamos por qué meternos, esperemos que esa injerencia política no llegue también y que en dado caso de que así sea, pues hay que llegar con las palabras que dice el mismo presidente: nadie está por encima de la ley y todos debemos de pagar lo que debemos. ¿Qué pasó en todo este tiempo, abogada? Todas estas personas que han sido pedidos en extradición, el sistema nuestro nunca sospechó, nunca se dio cuenta de que ellos estaban involucrados en estos ilícitos. Bueno,
Al final es que era un tema que ya, recordemos en aquellos tiempos que aprueban la extradición, año 2010, 2012, eran años en los que para los gobernantes ya era insostenible el tema del narcotráfico, ya era insostenible el tema de maras y pandillas y era insostenible el tema de inseguridad. Una promesa que al final era una promesa de campaña, ¿verdad? El tema de seguridad ciudadana era algo con lo que tenían que cumplir en su momento y exigencia de la ciudadanía. Miraron como una salida entonces hacia esos resultados de seguridad, el tema de extradición. Lo miraron como un tema en el que todos deberían de apostar. Recordemos que eso los aprobaron a puerta cerrada por temas de seguridad, inclusive en el Congreso Nacional. Así que cuando se dice que quienes aprobaron estas leyes, tendríamos que empezar a solicitar en realidad esas actas del Congreso Nacional de quiénes son los que realmente apoyaron estos temas de extradición. Recordemos que también hubo mucha injerencia por parte de otros países para que fuera aprobada este proyecto de ley. Así que yo creo que más que pensar en el futuro de lo que podía sucederles o no a ciertos personajes políticos o ciertos personajes de narcotráfico, en realidad lo miraron como una salida para no solamente cumplir su parte de sus compromisos de campaña, aunque sean solamente leyes, sino que también lo miraron como una forma de cómo poder seguir trabajando entonces con otros países en el tema de seguridad.